Tú eres mamá. Sí, ¿y tú? Yo también. ¿Y ha sido todo color de rosa como lo imaginabas? Pues ha sido maravilloso, pero lejos de ser color de rosa. Sabía que no podía ser la única. Por eso no te puedes perder Serenamente Madreando. Un espacio libre de críticas y prejuicios donde hablamos de ser mamás sin filtros. Sin tapujos. Escúchanos e identifícate con nosotras. Hola, hola, Sandris, qué rico volver a verte, estar en este nuevo episodio el día de hoy. Hello. ¿Cómo estás? Good morning o good evening o good afternoon. Ajá, esa es la ventaja y desventaja por esta diferencia horaria que tenemos, obviamente, para podernos poner de acuerdo y funcionar nuestros horarios como mamis. Nos toca hacer algunos sacrificios. En el caso, hoy me tocó a mí. Diría más yo que tú, ¿eh? Creo que eres más buena tú que yo. Aquí en Miami en este momento, bueno, empezamos desde las 5 de la mañana, ya está un poquito entrada la mañana, pero ya se ve saliendo el sol, así que ya no me siento tan mal. Bueno, yo les puedo decir good morning, aunque no sabemos en qué momento del día van a ver esto, pero se puede decir good morning porque acá todavía son las 11:46 de la mañana. Nos aplica a las dos. Entonces, Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marce? Me encanta verte otra vez, estar aquí de vuelta, compartiendo este espacio, preparándonos para un segundo capítulo de nuestro super podcast, Serenamente Madriando. Por fin, una realidad. ¿Sabes algo? El capítulo de hoy me llama mucho la atención porque obviamente la idea del programa o inicialmente es dar un poquito de historia, tanto tuya como la mía, y la razón por la cual se generó este podcast. El podcast anterior, pues pudimos, o no pudimos, tuvimos una pequeña conversación de cómo tú y yo nos conocimos y por qué surgió esta idea. Y hoy, obviamente, para seguir como esa misma línea, vamos a hablar un poco acerca de eso que nos convirtió en mamá, del parto, de nuestros embarazos. En el caso de Sandra y mío, pues tenemos dos tipos de embarazos muy diferentes. Sandra tiene 2 niños, pero fueron 2 partos. Yo tengo 2 niñas, pero fue un solo parto. Entonces, les voy a empezar a contar un poquito yo acerca de mi historia. Mis niñas tienen 4 años y medio. Era mi primer embarazo y vaya sorpresa la que nos llevamos cuando vimos ese primer ultrasonido. Nunca ni habíamos pensado, o bueno, por lo menos de mi parte, porque incluso David, mi esposo, sí en alguna ocasión llegó a comentar, qué rico gemelos o mellizos, y yo como que, o sea, para mí era algo que no, pues, o sea, eso no me pasa a mí, eso le pasa a otra gente. Pero bueno, genéticamente, no sé, yo he entendido, no, perdóname la poca falta de experiencia en este tema, pero yo entiendo que cuando uno tiene gemelos o mellizos es porque tiene genética. No sé si era por tu familia o por la de David, pero de pronto tú ya sabías que había una mínima posibilidad, ¿no? Fíjate, ahí estábamos las dos también. Yo aprendí mucho al respecto, obviamente, cuando quedé en embarazo de las niñas. Mm, esta es historia de la vida real. El día que llegamos al sonograma, ya después de que habíamos confirmado el embarazo y todo, cuando me llamaron, felicitaciones, sí, ¿cómo fue? La hormona está bastante alta. Y yo, ¿y eso qué significa? No, que el embarazo está progresando, que va en buen camino. Cuando yo le comenté esto mi suegra me decía, de pronto es que haya más de un muchacho, y yo, ¿qué va? Em, Cuando llegamos al sonograma, el técnico nos preguntó, ¿en sus familias hay historia de múltiples? Y nosotros, sí, mi abuela tuvo mellizos, a la mamá de mi mamá, o sea, es una línea directa, pero en ese momento, eso fue en su segundo matrimonio, yo no estaba segura si de pronto la parte de mellizos era por el lado de mi abuela o del padrastro de mi mamá. Claro. Eso fue, o sea, hace años, cuando llegó la parte, digamos, de darnos cuenta que el embarazo era múltiple, porque el técnico nos dice, tengo el presentimiento, hace mucho no me toca múltiples, pero tengo el presentimiento de que hoy voy a encontrar más de uno, así nos dijo de entrada. Dios mío, ¿y qué hicieron? O sea, yo no me imagino la cara de David, la tuya, o sea. Fíjate que en ese momento fue como, tan chistoso, no, no, pues yo no le di mucha trascendencia a la cosa.
Pero resulta que, claro, esta hormona de la que me habían hablado, efectivamente lo que mostraba era que estaba muy alta para el tiempo, para el corto tiempo de embarazo que yo tenía, lo Claro. cual le daba a ellos indicativo de que probablemente había más de un bebé. Ahora, con respecto a la parte genética, resulta que luego, pues, leyendo un poco, sí, la genética tiene mucho que ver. em, pero hay muchos otros factores. Resulta que después de los 30 años, las mujeres que quedan en embarazo después de los 30 años, los chances de tener múltiples también aumenta. O sea, son varios factores, pero la genética sí, digamos que juega un valor fuerte digamos, en la concepción de O sea embarazo. que, digamos, una persona que no tenga genética podría, digamos, yo ya no voy a tener más hijos, ya tengo 30, entonces ya no ¿Segura? voy a estar segura 100%. Hombre, mi esposo me pondría un poquito contra la pared porque ya nosotros cerramos la fábrica legalmente. Ah, ok, ok, No hay te, opción. ya, bueno. Nosotros acá no la hemos cerrado. Siempre hablamos, digamos, con David, ojo, tampoco lo estamos buscando, pero con David siempre hablamos y decíamos de tener dos hijos. Digamos que será como el número. Bueno, tenía un hermano, fuimos una familia de dos, pues de dos hijos en nuestra casa y me parecía, o sea, siempre nos ha parecido que El uno número perfecto. sí, como manejable para los padres, pero lo suficiente para uno creciendo tener esa compañía, ¿cierto? Ese partner in crime, ese compinche. Claro. Pues para mí es necesario. Entonces, siempre pensamos en dos y bueno, cuando nos llevamos esa sorpresa, porque efectivamente el día de la ecografía, como lo dijo el técnico, ahí aparecieron el bebé A y el bebé B. Yo te digo que yo quedé, o sea, si hubiera podido sentarme, quedaba sentada en esa silla. A mí lo único, o sea, lo único, y suena un poquito, ¿cómo se dice? Como, eh, ¿cuál es la palabra cuando uno se fija solamente en la apariencia? Superficial. Sí, gracias. Podrá sonar muy superficial, pero en ese momento a mí lo único que yo decía, yo, Dios mío, mi espalda, me va a volver mejor dicho, me Hombre, no, desbaraté. yo creo que no te tienes que sentir culpable. Yo creo que todas las mamás pensamos absolutamente en eso. O sea, incluso con embarazo normal, uno dice, Dios mío, no me quiero engordar tanto, no me quiero poner así, no quiero las estrías, me da miedo. No me Sí, quiero imaginar la angustia que uno le da dar con un embarazo múltiple, porque uno sabe que los cambios físicos son muy fuertes. No me parece para nada superficial. O sea, yo pienso que nadie lo puede negar. Todas tenemos ese pensamiento. sí. ¿Cómo voy a quedar después de mi embarazo? ¿Cómo me va a afectar esto mi cuerpo? Y Entonces las yo, que no lo tienen, las felicito, porque, sí, también, qué porque duras. te digo que en ese momento lo único que yo dije, yo, Dios mío, me desbaraté. Pues yo pensaba en mi Claro, espalda, yo decía, yo cómo voy, bueno, o sea, en ese momento fue lo único, yo no de, lo único que me pasó por la cabeza fue eso. Yo volteé a mirar a mi esposo y mi esposo tenía una cara de entre sorprendido, feliz, porque él sí lo había pensado, de hecho, a él como que sí le llamaba la atención, digamos, tener múltiples. Entonces fue ese como ese asombro de, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Sobre todo porque no fue algo que, pues, por lo menos para mí, yo no ni estaba buscando ni nada. Eso sí te digo, es una bendición enorme porque obviamente ya adelantándonos hoy en día 4 años y medio, perdón. eh, hoy adelantándonos 4 años y medio y verlas a ellas crecer como con esa, ay, o sea, esa comadrería de ellas dos, esa conexión, porque ese es otro tema que, bueno, de pronto más adelante toquemos y es esa conexión que se genera entre hermanos múltiples, porque es una cosa, es cierto, eso que dicen que esa conexión de twins, de gemelos, te lo digo que lo hemos vivido y es cierto. Entonces, Sí, obviamente para nosotros ha sido un regalo maravilloso con todo lo que él trae, ¿cierto? El embarazo múltiple, obviamente, pues de inmediato te casillan como en un embarazo de alto riesgo, aunque gracias a Dios yo tuve, o sea, soy bendecida, por así decirlo, porque tuve un embarazo maravilloso, no tuve ninguna complicación, fue un embarazo casi a full término, obviamente dentro de lo que cabe en un embarazo múltiple, porque pues mi embarazo no era de 40 semanas. El ideal era llegar a las 37,
que es lo que hace ya prácticamente un embarazo a término completo, pues un bebé ya se desarrolló lo suficiente, Correcto. pero llegamos a las 36 semanas y 4 días. Y Ah, súper realmente, o sea, bien. ya Pues tenía, unas sí, notitas ahí. no, no, realmente. Yo ya estaba, o sea, ya teníamos la fecha de, digamos, de cesárea. Obviamente, en el momento en el que supimos que eran dos, cambiaba obviamente el concepto. Ojo, no porque no se hubiera podido tener un parto natural, sí se podía, sí se puede. Eso es otro tema de conversación que hay, mejor dicho, tela para cortar, como decimos. Sí, sí, muy Eh, interesante hablar de eso, me parece. A sí, mí incluso me llama mucho la atención porque es como, Dios mío, ¿cómo lo hacen? correcto, y es posible, y por ejemplo, claro, los médicos en últimas buscan lo mejor para uno y para el bebé, Claro, y para mí, digamos, lo agradezco porque obviamente yo, como toda mamá, yo creo el ideal o el romantizar el tener el parto natural, que sea, te hace mamá, o experimentar eso, que a veces yo digo, hoy en día a mí por ejemplo, me quitó la preocupación de cómo va a ser, porque a mí desde un principio me dijeron, es un embarazo múltiple, el parto va a ser una cesárea. Entonces me explicaba, no mi médico, obviamente a ti, pues tú empiezas, te envían a los controles que hacen en el caso mío, cada 2 semanas. Llegó un momento en el que, o sea, normalmente las 2 semanas es hacia el final del embarazo, el mío casi fue todo el embarazo, cada 2, 3 semanas hacían control porque tienen que identificar que los dos, digamos, los dos bebés se estén desarrollando a la par, porque se genera algo en el embarazo de múltiples que se llama transfusión de twin. Ahorita no recuerdo el nombre en español. En inglés es twin to twin transfusion syndrome. O sea, es un síndrome que hay que destacar, o sea, que hay que detectarlo a tiempo porque un bebé puede, digamos, de cierta manera alimentarse o llevarse tomar todo ventaja. y se desarrolla más que otro. Entonces, Ok, por eso, digamos, hay un monitoreo desde muy temprana edad, muy, muy frecuente. constante. Correcto. Entonces, afortunadamente, pues el embarazo fue un embarazo tranquilo, un pequeño susto como en el quinto mes por algo que le vieron como en el estómago, como si no estuviera, como si no hubiese como em, evacuación completa, entonces estaban ahí analizando otros temas, pero, o sea, aparte de eso, que afortunadamente no pasó a mayores, mi embarazo fue muy tranquilo, las náuseas normales al principio, eso sí, cuando el médico me decía, usted está esperando dos, espere dos para todo, las náuseas, el cansancio, pero yo te digo algo, yo no sé, o sea, si todos los embarazos fueron como el mío, yo tendría muchos chinos. Es que esa es la cosa, ¿no? O sea, a la final como que siempre te dicen, y era lo mismo que hablábamos en el capítulo 1, o sea, los niños son tan diferentes, los Mm, partos son tan diferentes, las historias son tan diferentes, aunque sean múltiples, aunque sea uno, aunque sean dos, aunque sea esto, aunque sea lo otro. Y incluso ese proceso que tú hablas de tener gemelos, de que la gente o sea, como que ya es de alto riesgo y no sé qué, pero también hay embarazos, digamos que simples, por decirlo así, o de un bebé que también tiene muchos riesgos muy altos, yo personalmente lo viví, eh, y a la final de pronto mi embarazo, mi segundo embarazo fue peor que el tuyo, que fue de múltiples, ¿tú me entiendes? Entonces ahí es que las cosas cambian mucho. Y después, obvio, o sea, cuando nacen, pues uno dice, Dios mío, ¿cómo hacen con dos? Pero también tú y yo lo hemos hablado, o sea, para ti de pronto fue muy duro al principio, pero tú después viste unas ventajas que yo después estaba viviendo en tiempos diferentes. correcto. Entonces, yo pienso que, o sea, no hay, lo volvemos a lo mismo, no hay una perfección en la maternidad ni en los embarazos. Eh, pero sí me parece, la verdad, a mí cada vez, yo creo que esta historia ya te la he pedido como la cuento no sé cuántas veces, como que me da mucha emoción que me hables de un embarazo o sea, me parece la cosa más extraña del mundo. O sea, no puedo entender cómo dos personas pueden crecer y ser iguales. O sea, yo entiendo que no son iguales, sino que tú las puedas ver solamente visualmente, las ves iguales. O sea, yo, Sí. y sé que tienen diferencias, pero yo a tus hijas las veo como que, Dios mío, son como dos gotitas de agua, ¿sabes? Es increíble. Me parece que es una cosa me causa demasiado interés. Entonces estaría chévere que algún día también hiciéramos este tema eh, por Más mamás que extenso. estén viviendo esto o por de pronto, no sé, siento que ahorita también hay muchas opciones
con las inseminaciones y todo esto de que puedes tener twins y ahora mucha gente siento que se siente atraída también por este tema, solamente para hablarlo. Y Sí, obviamente pienso que a la final es como una forma bonita de, de dar experiencias para calmar a la gente, sí, o sea, claro. Sí, para porque yo te digo algo, o sea, en el caso mío que fue mi primer embarazo y esa fue mi experiencia de primeriza, obviamente sí puede haber mucho miedo, eh, incertidumbre, ¿cierto? Porque, o sea, tú tal vez mentalmente estás preparado para un bebé, todo lo que eso implica, claro. obviamente. Vienen experiencias físicas que el cuerpo, o sea, que el cuerpo experimenta, pero no solamente eso, sino que adicionalmente viene la parte externa, la parte económica, la parte de pensar en escuelas, pensar en, mejor dicho, o sea, y es increíble cómo al tú recibir una noticia, sea uno, sean dos, sean tres los que vengan, de una vez tu mente empieza, mejor dicho, llegas a la universidad, matrimonio en cuestión de un momento cuando solamente estás recibiendo una noticia, pero, o sea, yo creo que Pero cuando es múltiple, yo creo que el pensamiento es aún más. sí, Hombre, sí. yo tenía pensado en un coche, una cama, pero ya es como que hay que pensar en en dos cunas, en un coche doble o dos coches, Mira, en... yo te voy a contar ¿Cómo que Dios mío, no puede ser? algo muy charro. Mi mamá, a mí no se me va a olvidar jamás la reacción de mi mamá. Obviamente fue muy genuina, tal vez ella es mamá, obviamente ella es mi mamá y ella piensa en sus nietos, nietas pues en este caso y obviamente es la felicidad más grande, pero también está pensando en mí como su Claro, hija, o sea, siempre. su bebé, ¿cierto? Está en embarazo. Cuando le digo yo a mi mamá, bueno, ellos ya sabían que yo estaba embarazada, toda la cosa, pero obviamente en nuestra primera ecografía, o sea, las niñas se hicieron ver desde el principio, en la primera ecografía salieron las dos. Presentes. Ajá, aquí estamos, mami. Y cuando yo llamé a mi mamá, obviamente, o sea, a mí o sea, fue una felicidad, o sea, fueron muchas emociones en ese momento. Y cuando le conté a mi mamá, la reacción de ella fue, nena, ¿y por qué? Ella quería saber por qué yo estaba esperando de ella, mami, eso sí, no tengo ni idea, me eligieron allá, se sacaron Un día una se le balota, fue, Marcela, me la la gané yo elegí sin para... estar buscando, pero de verdad que igual cualquier embarazo, los bebés son una bendición. Infortunadamente, tal vez muchas personas no lo piensan así. Como decimos en Colombia en relación al Carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Lo mismo pienso yo con la maternidad. No todo es color de rosa, lo hablamos ayer y yo creo que lo vamos a hablar a lo largo del podcast porque pues es la idea, ¿no? Es todo muy hermoso, pero dentro de todo eso tan hermoso y como esperanzador también hay muchos momentos de incertidumbre, muchos momentos de preocupación. Y como te digo, yo en el embarazo lo viví, o sea, lo viví a tal punto que llegaron a mencionarme de pronto ya a 5 meses por la situación que te digo de lo del estómago que les vieron, de terminar el embarazo. Y para mí ese momento, o sea, te lo juro que fue el único, aparte, digamos, el único tachón que yo pudiera decir que tengo, digamos, en mi proceso de embarazo. Que a ti a los 5 meses te digan, de pronto haya necesidad de terminar el embarazo porque no sabemos qué esté causando esto, genética o algo. Y, o sea, que yo decía, yo no, nos daremos cuenta y eso es un problema para mi futuro yo, pero yo no, o sea, yo seguiré adelante y cancelé, la verdad lo cancelé de mi mente y Pienso que a la final es como apagarte una ilusión, ¿no? O sea, es como uf, decir, es quitarle un caramelo a un niño, pero a un nivel muy magnificado. O sea, eh, lo que tú dices de romantizar el embarazo y todo esto, el embarazo es lindo en el momento en que piensas cuando sientes las pataditas, en el momento cuando sientes que tienes la barriguita grande, cuando te toca a tu esposo la barriguita, pero pues detrás del embarazo está las náuseas, los malestares, el no querer pararte, que esa parte en realidad a veces no es tan buena. Hay mm, embarazos muy buenos, como tú dices, el tuyo fue muy bueno y ya les voy a contar la mía, mis dos experiencias, pero también hay momentos en que uno dice, Dios, o sea, no puede ser. señor, Entonces, ahí voy permiso. con mi historia. O sea, bueno, primero nosotros tuvimos un primer embarazo con mi esposo, recién casados. O sea, nosotros nos casamos estando embarazados. Recuerdo que en mi boda no pude beber ni una copa de alcohol porque estaba Em, embarazada. matrimonio yupi.
exacto. Y bueno, resulta que nos casábamos felices, bla, 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 teníamos la luna de miel ya las siguientes semanas porque yo tenía un control y voy a un control y me dicen, el corazón del bebé ya no late. Ah, Entonces, claro, esto fue tenaz, fue devastador, pues porque es lo mismo que tú dices, o sea, es como a ti que te estaban contando una historia que tienes que parar un embarazo, pues para mí era la misma ilusión. uf, Obviamente siento o sea, que no es lo mismo cuando llevas tanto tiempo con un embarazo que cuando es algo como que tan nuevo, pero a la final es una ilusión, o sea, es el hecho de mm, tú querer ser madre, de tu soñar con tu bebé, de tu imaginártelo, de tu, o sea, yo me acuerdo que a ese punto nos ya me escogí hasta nombres. ay, sí. Entonces, bueno, digamos que esta historia fue muy, muy difícil porque además, pues, padres primerizos, como que no sabíamos mucho el tema, le contamos a mucha gente y luego como que retroceder la historia fue bastante, bastante fuerte. Incluso nos fuimos de luna de miel y era como que era una luna de miel contenta, pero era una luna de miel vacía, pero Sí, bueno, fue como de todo un poco. una luna de miel con duelo. Exacto, que a la final ayudó mucho porque pues despejamos mucho la mente y pensamos en muchas cosas. Y lo mismo que siempre te dice, las cosas, la gente siempre te decía, las cosas a veces pasan por algo y nosotros a veces en el momento nunca entendemos esa frase. Pero mucho tiempo después yo también entendí que ese no era el momento ni para ese bebé ni para mí. O sea, yo en ese momento, ni estoy diciendo que estaba lista en el segundo embarazo, pero yo siento que en ese momento las condiciones no eran idóneas. No sé Mm. cuáles son las condiciones idóneas, pero en ese momento no era el momento. Y ya en este momento entiendo que cuando la gente me decía, ¿pasa por algo? Pues sí, pasó por algo. Por eso es que lo que acabas de decir es muy cierto. Uno en el momento no sabe la razón de la cual o por la cual están sucediendo las cosas. Ya hoy en día lo ves en retrospectiva y dices, caramba, o sea, tal vez gracias porque efectivamente este no era el momento, pero igual no, eso no le quita el vacío El- y el dolor que, o sea, tiene que ser, no, no, o sea, No, no, o sea, fue una cosa que obviamente que no esperas, que sueñas, que anhelas y que más que nada lo queríamos, o sea, con mi esposo era como que un plan. mm, En- pero a veces los planes que uno tiene no son los mismos planes de Dios y oh bueno, yes, acá yo no estoy hablando de religión ni de nada, sino simplemente una creencia, yo sí creo que los planes de Dios son perfectos. Llámele a Dios como le quiera llamar, póngale la religión que le quiera poner, o sea, hay una cosa que es que la vida tiene que ser con un orden, aunque uno tenga muchos planes. Entonces, el plan en ese momento no fue. Viene mi segundo embarazo y no te voy a negar que fue un embarazo muy temido. ¿Por qué? Por el mismo miedo. O sea, esas claro. primeras 12 semanas fueron espantosas, espantosas en el sentido eh, mental. Ujú. A mí no me dio un vómito, no me dio un mareo, no me dio un malestar, yo me sentía perfecta, regia. O sea, el embarazo de mi hija fue maravilloso, la verdad, lo tengo que decir, de principio a fin. Yo nunca tuve ningún problema con ella, fue muy bonito. Solamente tuve un susto, en este caso fue una cosa médica, que pensaron en un punto que tenía un embarazo ectópico y me mandaron de emergencias y me dijeron que tenía que básicamente abortar. Ah, Pero fue un error, o sea, obviamente me volvieron a hacer un examen, me dijeron, pero claro, fue como que por 5 segundos me quitaron la respiración, lloramos horrible, casi nos queríamos morir otra vez con mi esposo, pero ya, fue como que aquí estoy presente. Y el embarazo en realidad fue muy bonito. Perdón que todavía sigo como medio con la no, una tesa, mija, porque acabas mal, de salir sí, de mal, mal, tremenda pero malestar. bueno. Entonces fue como que medio complicado esa situación, pero el resto del embarazo fue maravilloso, o sea, fue espectacular. Y yo llegué casi a las 40 semanas, o sea, yo llegué a las 39 y 4, 39 más 4, y me acuerdo que ya era como que, por favor, nace ya, Sáquenmela. oh, por favor, ya. Pero bueno, en ese momento yo sí estaba como que en eso de, ay, quiero que sea el parto natural y no sé qué, y bla, 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 pues porque como que es como lo que te pintan ideal Mm. y traté de hacerlo. O sea, aguanté mucho, tuve 48 horas de parto, pero ya Ay, al final, Dios. no, fue muy doloroso, o sea, fue muy doloroso. Ojo, yo no estoy contando esto para que se traumaticen o para que digan, no, no, para nada. O sea, fue doloroso porque fue muy largo. Sin embargo, he escuchado historias de mujeres que han tenido un embarazo Por natural. días. No, y muy rápido, hay mujeres que han sido súper Ah, sí, rápido. O sea, que que llegan. estornudan y salen. Entonces, esta es mi experiencia, la de Mm. Sandra. Esto no tiene que ver con absolutamente ninguna otra historia. Em,
Entonces esta fue un poco dura y al final fue como que ya obviamente eran 48 horas en el hospital. Mi mamá y mi suegra iban todos los días a ver si ya había nacido la bebé. Era como que cuándo van a hacer y yo no sé, por favor, no me presionen. Al final usé epidural, pero bueno, fue un parto natural que fue muy bonito. O sea, mi esposo guió todo el parto, mi esposo Oh. recibió a la bebé. Digamos que él fue el que hizo el conteo, él era como que yo sentía que el único que quería escuchar era él. Entonces fue, la verdad fue súper lindo. Y eso que también te dicen que, ay, que no, que te tienen que coger puntos, que no sé qué, pues a mí no. O sea, el mío fue maravilloso, mi hija Ah, nació qué por bueno. todo quedó en orden, todo quedó bien, feliz. Me gustó mucho, una experiencia muy bonita. Mi segundo hijo fue un poco diferente porque a mí me pasó lo mismo desde la semana 20. Mi hijo fue un embarazo de alto riesgo. A mí me dio una condición médica que se llama BASA previa. ¿Cómo se Y llama? BASA, como vaso, pero con A, Ok, BASA Baza. previa. Es una, como me dijo mi ginecólogo, me dijo, es que usted se ganó la lotería, pero la mala. Entonces fue como que no, pues, gracias. Wow, no, qué gracias. No, no la había comprado, pero bueno, me tocó. Entonces, no era culpa del bebé, no era culpa mía, es una cosa que simplemente pasa y pasa. ¿Y en qué En- consiste? es, Así como a rápido. grandes rasgos es como que la arteria del bebé queda por fuera, entonces queda expuesta y cualquier movimiento fuerte, cualquier contracción, cualquier cosita podría generar que se, como que se rompa la arteria y Uf, pues obviamente sería puede fatal pasar. para el bebé. Para el bebé incluso era Y un para riesgo ti, para mí. incluso. Entonces fue como que un embarazo un poquito muy tenso. Estábamos en pandemia, estábamos encerrados. Verdad que también tenemos Estábamos esa otra historia. encerrados. Era estar en cama, era no te muevas, era ir al doctor. O sea, uno usualmente va al doctor creo que cada 3 semanas, yo no sé, yo tenía que ir todas las semanas, 3 veces por semana. No puedes hacer esto, no puedes comer esto, tienes que bajar a esto, tienes que lo otro. Entonces era como que, Dios mío, no puede ser. Yo recuerdo que yo me levantaba, o sea, eso que te dicen que en el embarazo trata de dormir, imposible, porque yo me levantaba por ahí unas 3 o 4 veces en la noche a verme que no estuviera sangrando porque tenía mucho miedo, porque me decían, si hay un mínimo rastro de sangre, tienes que correr al hospital. Qué Entonces angustia. fue muy angustioso, exacto, fue muy angustioso, un parto muy de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de no saber qué va a pasar. En un punto a mí me dijeron como que no te hagas ilusiones porque puede ser que no pase, o sea, puede ser que pasen cosas Y yo creo que que no hay noticia más devastadora para una mamá, pues en espera, en este caso, que ese miedo constante que puedes perder a tu bebé, y mucho más en el caso tuyo que tú ya habías sufrido una pérdida. Entonces, obviamente, decir uno, puerca, ahora, o sea, ahora no. estoy potencialmente viviendo otra pérdida. Yo me imagino que eso tiene que ser, o sea, y fíjate, Y a eso era lo que iba cuando te decía que una cosa es un embarazo al principio, pero ya era un embarazo avanzado, o sea, yo ya veía a mi bebé, yo ya sabía, yo ya incluso lo sentí algunas veces, entonces era como que complicado, o sea, sí, era difícil. Pero y también ahí voy a lo de mi mamá, o sea, mi mamá ni siquiera, o sea, ella estaba preocupada por su nieto y por lo que estaba pasando, pero mi mamá estaba preocupada, era por mí, o sea, ujú, pero tú, porque también era un riesgo para mí. Entonces, bueno, finalmente llegamos a la semana 37, sí, 2 meses antes, sí, 37. como con las niñas, 37. Sí, literal. No, qué Bueno, yo no pena. alcancé, las mías fueron No, 36 y 36. 4. No, la mía también fueron 36, perdón, la mía fueron 36 cumplidas y fue como que, o sea, yo llegué al hospital, fui a una cita y la doctora me dijo, tú estás teniendo contracciones, ¿tú las sentiste? Y yo, no, pero me siento muy mal, te vas ya al hospital. ¿Vale? Teníamos la maleta así en el carro porque yo le dije a David, "Ay, me siento muy mal". Pusimos la maleta en el carro, nos fuimos, cita al hospital, entramos y apenas entramos el doctor me dice, ¿estás teniendo contracciones? ¿Estás lista? Y yo, ¿cómo para qué? ¿A operar ya? Y yo, no, ¿cómo así? Ya, o sea, no tuve tiempo ni de pensar. Me acuerdo que me pusieron como el último shot de esteroides Mm, y no dio tiempo ni de reaccionar. Entonces, bueno, pues esto fue como que cesárea. Si les digo la verdad, yo le tenía mucho miedo a la cesárea, pero mucho, sí, pero mi cesárea fue muy bonita, o sea, fue muy tranquila, fue menos impactante de lo que me imaginé. El proceso de recuperación un poco doloroso, pues es una operación, mm, pero no fue nada que, o sea, nada que te diga, yo fui mi mamá a morir.
Entonces, ahí siento que cambió como que nuestra visión del tiempo. Además que tú Por viviste los dos, tú viviste parto ejemplo, natural y parto de cesárea, y yo viste... tenía como que el ejemplo de decir, porque Mm, siento que no, es mejor el parto natural, no sé qué, no, es mejor el necesario. Yo creo que no hay mejor o peor, yo creo que, o sea, el natural puede ser muy difícil y la cesárea puede ser muy difícil, o al sí. contrario, o sea, Ujú. entonces eso, o sea, aunque una cosa pensemos que es mejor o peor, a la final siempre termina siendo una experiencia diferente, como dijiste tú, el que lo vive es quien lo goza. Ujú. Entonces, digamos que para mí que cambió el segundo embarazo, nosotros siempre como que con mi esposo anhelamos muchísimo tener 3 hijos, pero esto sí cambió full nuestra visión. Yo le decía a él, yo Ujú. no quiero volver a tener esto porque pierdo el primero. Chloe fue increíble y lo que tú dices ahorita, o sea, si yo tuviese un embarazo otra vez como el que tuve con mi hija, mira, no lo pensaría, el embarazo fue demasiado lindo, fue demasiado, obvio, tuvo sus altos y sus bajos, pero en un balance el embarazo fue muy bueno. Pienso en el segundo embarazo y yo digo, no, la verdad que no, no porque fue una experiencia muy, muy dura, muy estresante. También hay que pensar que, pues, que todas nuestras cosas, nuestros sentimientos, nuestra energía se la transmitimos al bebé. Entonces, yo de alguna manera trataba de estar tranquila, pero había veces que era imposible. O sea, era Sí, como que no puedo. Y era también, es que también siento que jugó en contra la pandemia, porque claro. ir al doctor a revisiones e ir sola, porque no podía entrar mi esposo. Ay, horrible. Entonces, sí, o sea, siento que fue una cosa muy, muy fuerte. Pero bueno, o sea, ahora que veo a mi hijo que tiene 2 años y además que es Y muy un cómico, bambán. un bambanzote, porque eso lo decía como, o sea, yo me acuerdo perfectamente que cuando él nació, como que duró un mes de cuidados intensivos y nos decían como que él va a crecer muy despacio, esto va a ser un proceso lento, él es un niño pequeño, o sea, yo no sé, no sé, Superó todas las expectativas. y más, o sea, ese niño es candela pura, pero de la buena, o sea, ese niño come súper bien, está súper grande, Chispa. está súper saludable, yo siento que tiene un desarrollo físico y corporal y todo perfectamente, o sea, acorde, es más, diría que un poco mucho más. Tenemos una amiguita de su salón que a veces la vemos y la mamá la primera vez que vi a ella que me dice, él es un bebé, pero él es como un bebé gigante, ¿verdad? Tan lindo. Porque es que la hija de ellos, o sea, es como que tú la ves y era una niña de 1 año, así chiquita, linda, bonita. Ojo, mi hijo también, pero es como que tú ves a mi hijo y mi hijo es como que ahí va Jack, o sea, ahí va Sí, Flash. sí. Literal. Entonces, Versus, o sea, tienes la chispa que no se queda quieta versus la niña de pronto 1 año que es quietica, que son los exacto. contrastes. Fíjate que a nosotros nos pasó algo porque, claro, al ser em, gemelas, obviamente el desarrollo en el vientre, pues son bebés más pequeños, o sea, ellas dos pesaron lo que pesa de pronto un bebé solito. Entonces, también a mí el médico me había dicho, perdón, me había dicho desde un principio como las niñas van a pasar tiempo en la incubadora, es más o menos, o sea, programándote. No necesariamente todos los partos son iguales y lo hemos hablado nosotros, o sea, cada experiencia es muy particular, pero digamos que es como algo a lo que te van preparando y ellos tienen que ponerte todos los escenarios, incluso los más malucos, que a veces uno, o sea, yo por ejemplo, hoy que veo hacia atrás, cuando a mí la doctora me dijo, "Oh, es posible que terminar el embarazo, que era dentro de mis opciones, yo digo, pero ¿cómo le van a venir una mamá que está viendo a su bebé en la pantalla a decirle nos va a tocar terminar? O bueno, no que nos toca, pero hace parte de las posibilidades de acción, de los planes de Sí, acción. obvio. Para mí no era un plan, para mí no fue una posibilidad, nunca lo fue. Y imagínate, porque hay muchas personas que se invaden del miedo, Miedo. de la desesperanza. A mí me propusieron un examen que yo dije, no, no me lo voy a tomar, porque es que igual así me digan ahora qué voy a hacer, yo no voy a terminar el Bueno, embarazo, entonces para qué me voy a amargar lo que me queda del embarazo? No, yo lo asumo. Ojo, y respeto, hay personas que dirán, no, de pronto es irresponsable porque uno no, porque yo estaba, o sea, yo había aceptado mi labor como mamá en ese momento y quería llevarla a cabo sin importar cuál fuera, digamos, las consecuencias. las consecuencias o los planes que Dios tuviera para mí en ese embarazo. Y fíjate, hoy miro a mis niñas que nacieron chiquiticas que cabían en el antebrazo
Y Y estas ahora son viejas enormes. son gigantes, estas viejas van a ser más grandes que yo. Las personas me miran, o sea, las ven. Y la otra vez me dijo una señora, me dice, las niñas tienen ¿qué? 6, 7 años. Y yo, tienen 4 años y medio. O sea, son unas Y es viejas que son enormes, súper altas, son muy son altas, son muy altísimas. altas y fíjate, tal vez en contra de toda la expectativa. Sí, sí. Pero, y por eso es, digamos, tan importante que cada persona, o sea, a veces uno como mamá es, o sea, expectante. Ya cuando tú eres mamá, pues ya de cierta manera tienes una experiencia, pero cuando es tu primera vez y tú empiezas a escuchar las historias de todas las demás, esto sí es una recomendación o digamos, como, sí, como un consejo que yo doy. A veces las demás personas, ojo, y no es por mal, no, o sea, las personas te dan un consejo, te dicen haz esto o tómate esto o a mí me sirvió esto y, ojo, te están hablando desde la perspectiva personal que para muchos tal vez funcionó, pero mi única recomendación es que como madre primeriza o incluso si no sea primeriza, pero sigan de cierta manera esa de intuición, acepten lo que uno cree que le pueda servir a uno y lo que no, simplemente pues muchas gracias y uno no lo aplica. Pero, pero, pero sí como que tiene uno que aislar un poco ese ruido que viene de afuera, porque en muchas ocasiones en vez de generar un impacto positivo, genera más incertidumbre, genera más, ojo, nosotros estamos aquí expresando experiencias personales, pero eso no generaliza la experiencia de cada persona. Es tan individual, es tan personal que a veces pues es desesperante cuando uno empieza como a sentir esos temores que son infundidos por otras personas. Justamente lo que dices ahorita, ya como para cerrar este capítulo, lo que yo quería decir era eso, o sea, como que mi consejo, mi recomendación, como dices tú, es, si son mamás de primerizas, son mamás primerizas, si son mamás de tres, de cuatro, de uno, de lo que sea, vivan la experiencia de ustedes, o sea, no se dejen llevar por lo que les estamos contando, no se dejen llevar por las experiencias de otros. Sí, uno puede tener como que mm, es que ni siquiera decir como que un ejemplo, porque es que a la final los ejemplos aquí no califican, o sea, No, no es como hacer una carrera que es el mismo círculo, no. Eh, Pueden escuchar las experiencias y pueden más o menos entender cómo funciona por ejemplo, el proceso del hospital, o que te puedan decir, mira, este hospital es mejor que el otro, este doctor me gusta más que el otro. Incluso los doctores también cambian según la sí. persona. A mí me pasó personalmente. Yo tenía un doctor que me lo habían recomendado y al final terminé con otro porque me gustó mucho más. O sea, todo cambia. Ujú. Entonces, a lo que voy es eso, vivan su experiencia, vivan su embarazo al 100%, vívanlo ustedes personalmente, con sus altas y sus bajas. Si lo que dice Marce, si ustedes tienen la intuición de que este embarazo va a tener cosas que de pronto médicamente te dan unos pronósticos diferentes, pero tú tienes una fe, aférrate también a eso, o sea, Sí. también tiene que aferrarse mucho a eso. Y, y nada, o sea, disfruten el proceso del embarazo. Esa Ay, cosa sí. es una cosa tan bonita que después cuando pasan es como que Dios mío, quiero que me pase otra vez. ¿Cierto que sí? Sí. O yo nunca he dicho que no, lo que pasa es que mi segundo embarazo fue muy difícil, Sí, entonces por sí, eso a veces digo, no, ese segundo embarazo no lo quiero volver a vivir, pero sentir el bebé en la tripita es como que la cosa, uf, la cosa más linda. O sea, hay cosas muy lindas, hay cosas demasiado lindas. sí. Entonces, bueno, no sé si quieras cerrar con la frase del día. La tienes ahí. ¿Verdad que? Tenemos una frase del día, la de hoy. De hecho, te la voy a dejar porque incluso la tenía por aquí y no sé qué se me hizo. Bueno, nuestra frase del día de hoy es, el parto es la única cita a ciegas en la que sabes y estás seguro que conocerás al amor de tu vida. Y Uf, es que, o sea, nace esa persona, una gente dice que es fea, otra gente dice que los bebés son feos, otra gente dice que nacen deformes y lo que sea. Tú lo ves y no importa, es la cosa más hermosa, la cosa más linda, la cosa más perfecta, la cosa más todo que puedes ver en tu vida. Entonces, sí. disfruten ese parto. Y mi consejo sí es este. Siempre pensaba cuando iban a hacer Chloe, una enfermera me trajo unas fotos de unos bebés y me las puso acá en la pared. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me dice, empieza a idealizar un bebé. Y eso me dio como que mucha tranquilidad. O sea, como que empecé a idealizar cómo iba a ser mi bebé y lo logró. O sea, fue una cosa que ella trató y funcionó. Puede ser que para ti no funcione porque en medio del estrés yo ya tampoco pensaba. Pero bueno,
Ya volveremos con un tercer capítulo, con más cositas para contarles. Espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado. Si tienen algún comentario, alguna cosita, nos las pueden dejar en los comentarios de nuestro Instagram. Ya saben, síganos, compartan eso con sus amigas, con sus amigos, con sus tías, hermanas, primas, primos, con alguna chica que ustedes sepan que está pasando este proceso de embarazo, que tiene hijos, que se quiera reír un rato y que nos escuchen y que nos vean. Les mandamos un besito. Como Bye, bye. siempre, un placer. Gracias. Placer. Te veo muy pronto. Adiós. Bye. Bye.